Hola, ¿qué tal? Los medios de comunicación juegan hoy en día un papel fundamental para hacer el enlace entre la sociedad y sus autoridades. Es a través de ellos en que se puede conocer, analizar y tomar decisiones que impactan en nuestra vida en sociedad. Así que en esa dinámica, los temas de acceso a la información pública y la transparencia en las instituciones son parte de la agenda mediática en el camino hacia la construcción de gobiernos democráticos. Pero, ¿qué hacen los medios para fortalecer la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas? ¿Contribuyen a aumentar la opacidad en los gobiernos o bien fortalecen la rendición de cuentas? Hoy, en Sociedad Transparente, conoceremos las dos caras de la moneda. ¿Nos acompaña? Crear pesos y contrapesos a los gobiernos facilita delimitar al poder público, y es ahí donde el derecho de acceso a la información constituye un valioso mecanismo de control ciudadano. Para que esto sea posible, se requiere despertar el interés y la conciencia de todos los individuos para ejercer a plenitud el derecho a saber. Es ahí donde se necesita la interacción con los medios de comunicación en su calidad de aliados naturales de los ciudadanos para vigilar, denunciar y revelar los abusos de la autoridad. Sin embargo, en muchas ocasiones estas tareas se convierten en incómodas para los gobernantes. Así lo expresa Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana. ¿Qué pasa con los periodistas que hacen uso de la información justamente para un fin perverso? Mire, yo creo que eso es inevitable en el largo plazo. Yo creo que un periodista que actúa con saña va a ser un periodista que va a encontrar o va a presentar información de una manera que golpea al servidor público. Sin embargo, yo creo que el origen de esto está en que nuestra ley federal y algunas de las leyes estatales nacieron muy cargadas a uno de los bienes protegidos, solo uno de los bienes protegidos, que es el acceso a la información. Pero todas las leyes de acceso a la información en realidad protegen tres entes jurídicos, que es el acceso a la información, por el otro lado la privacidad y finalmente la secrecía. Hay un rango de información que por ley no se debe dar a conocer. En México creo que estamos apenas aprendiendo a usar la primera parte, pero en muchas leyes no está bien protegida la privacidad. Por ejemplo, ¿por qué debe de saber un ciudadano, debe tener derecho un ciudadano de conocer la agenda? ¿Con quién comió un servidor público o con quién no comió? Pero a menos que la comida haya sido pagada con dineros públicos, ese es un acto privado. Y muchas funciones de los servidores públicos se pueden ver entorpecidas por un exceso de información, de acceso a la información. Entonces creo que el péndulo tiene que regresar al centro, ¿no? Hay una cultura de los periodistas en México sobre el uso y los beneficios sociales del derecho de acceso a la información. Yo creo que lentamente la han ido tomando, sobre todo las nuevas generaciones. Y sin duda hay cierto regocijo, cierta fruición en, por ejemplo, exhibir los sueldos de los servidores públicos, ¿no? Esto es interesante verlo porque esta fruición además tiene explicación. Tantos años de no conocer los sueldos de los servidores públicos, de pronto el tener esa posibilidad pues es muy atractivo. Y además se han descubierto cosas muy interesantes, ¿no? Hay que admitir, por ejemplo, sueldos de presidentes municipales que rebasan al del presidente de la República, asignaciones de vehículos, usos indebidos de transportes públicos, en fin, ha habido muchísimas cuestiones. O sea, transportes públicos en el sentido de que son de los estados o que son de la federación. Yo creo que esto va a obligar a los servidores a medirse mucho más. Yo por lo menos así lo observo. Ya se cuestionan dos veces si van a subir a su familia a un avión que es de la dependencia. Y yo creo que eso es sano, pero insisto, creo que donde no estamos poniendo atención es en la privacidad. Por ejemplo, información médica que se paga con dineros públicos. Es una información a la cual debe tener acceso o puede tener acceso la ciudadanía. Yo tendría mis dudas, ¿no? Aunque exigen transparencia a la autoridad, no siempre la labor de los medios camina en ese sentido. Por el contrario, se llegan a establecer relaciones de conveniencia e interés mutuo. Así lo denuncia el director de la revista política digital, Andrés Hoffman. Hay una vieja práctica
en el periodismo mexicano y mundial, y es el cohecho, la extorsión, que consiste en el cohecho y la extorsión, ¿no? En donde el periodismo en general golpea a un gobierno hasta que el gobierno le pase una lana. Y en la medida en que ese gobierno le pasa una lana a ese periodista o a ese periódico, pues dejan de golpearlo. Y así se siguen. 2, 3 meses después vuelven a golpearlo por otras razones hasta que le pasen una lana y dejan de golpearlo, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte está lleno de medios de comunicación que viven, dependen, y perdón la expresión, maman de los gobiernos, que no es prensa independiente, simulan la independencia, pero no lo son. Entonces son los gobiernos, las administraciones públicas cobijan a la prensa y generan estos malos hábitos, ¿no? Eso es lo que está pasando en el país de manera generalizada, especialmente en las regiones del país, especialmente en los estados. Pasa menos con la prensa que tiene cobertura nacional, pero pasa mucho más con la prensa que pues son periódicos hechos, y es un periodismo hecho a modo del gobernador en turno. ¿El acceso a la información contribuye a aumentar este tipo de extorsiones? No, el acceso a la información en última instancia es una cosa que ayuda a todo lo contrario. Más bien, el acceso a información debería ayudar a todo lo contrario. Debería ayudar a que los gobiernos sean más nítidos y transparentes, y debería ayudar a la prensa a ser una prensa más digna, porque es un problema de dignidad. Si tú estás ejerciendo periodismo y tú empiezas a publicar lo que otro te manda, no tienes cara para ir con la sociedad a decirle soy independiente, ¿no? Entonces hay un problema de indignidad, es un problema de que no hay vergüenza en el caso de muchos periodistas y en el caso de muchos medios de comunicación, en el sentido de que viven de la extorsión, viven del erario público, y de independientes tienen nada. Para el periodista y actual comisionado de acceso a la información en Yucatán, Miguel Castillo, es preferible que se llegue a abusar del derecho a saber a no tener ese derecho. Platicamos con el comisionado Miguel Castillo del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en algo que no solamente ha vivido en las etapas profesionales en las que se ha desarrollado, comunicar la transparencia, comunicar un nuevo derecho ciudadano, y que esta difusión del derecho a saber realmente logre su propósito. En este sentido, ¿cuáles son las experiencias que usted tiene antes como periodista, ahora como comisionado? Mira, Blanca, igual que tú, tuvimos la oportunidad de participar en los medios de comunicación, y creo que desde ahí hubo una enorme necesidad de crear el acceso a la información pública. Si algunos sectores promovieron el acceso a la información, fueron los propios medios de comunicación, que les interesaba no solamente tener notas de buena fuente, sino tener información que sustentara lo que en los medios se presentaba. De alguna manera esto abrió brecha no solamente para que los ciudadanos tuvieran acceso a la información pública, sino para que los propios medios de comunicación no contaran historias únicas, sino que las historias se pudieran medir en base a la ética de cada medio de comunicación, basados con la misma información. No es lo mismo contar con información pública que inventar una información pública. El acceso a la información nos dio a los medios de comunicación una enorme oportunidad de poder ser responsables en el ejercicio de la función. Y eso parecía que era poca cosa y se volvía importantísimo, porque era muy fácil distinguir
a los medios de comunicación responsables de los irresponsables, porque se contaba con la misma información y se contaban historias objetivas de un lado y muy subjetivas de otro. Entonces me parece que eso fue un gran avance. Pero el otro avance fue que al tener acceso a la información y los medios promover que con el uso del acceso a la información habían logrado una nota, eso le daba al ciudadano la curiosidad de decir, bueno, ¿yo por qué no pregunto? Yo quiero saber más. Me quedó curiosidad de este tema, voy a preguntar. Y ahí se fue dando, para mí, esta vorágine que ya es imparable de que el ciudadano quiera conocer lo que está pasando. El gran peligro de todo esto es que los medios monopolicen el acceso a la información pública y que el ciudadano se vuelva flojo pensando que el medio de todos modos le va a contar la historia. Lo importante es que el ciudadano entienda que la historia la cuenta la persona desde una óptica y que el ciudadano tiene que hacerse su propia historia de la información que va adquiriendo. Se ha hablado de excesos. Algunas instancias públicas han padecido de fuego amigo para ser atacadas a partir de solicitudes de acceso a la información que son publicadas y manipuladas en algunos medios de comunicación. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo creo que la realidad es que el abuso se va a dar. Un día platicábamos en una reunión regional si es bueno el abuso del derecho al acceso a la información. Yo digo, es preferible abusar del derecho a no tener el derecho. En ese riesgo también vamos a ir avanzando y vamos a ir caminando, y la gente que abusa del derecho a acceso a la información, cuando deje de encontrar lo que pretende buscar, que no encuentra, dejará de hacer el uso de acceso a la información porque no va a poder validar sus posturas. Pero también el acceso a la información le da la posibilidad de defensa al otro sujeto, al mismo sujeto obligado que es cuestionado. Decir que el acceso a la información es únicamente de los ciudadanos sería quitarle la naturaleza de ciudadanos a los propios comisionados e integrantes de las comisiones, que también tienen derecho a hacer uso del acceso a la información para defender una posición específica. A mí me parece que en todos los lados donde convivamos seres humanos, con intereses, con visiones de futuro, con visiones políticas, van a haber conflictos. Lo interesante es que los conflictos se puedan ver desde la óptica de una transparencia de información, en donde la información hable por sí misma y donde la historia que se quiera contar dependa ya de otras subjetividades, pero no del hecho mismo de la información. Hace poco teníamos un seminario en Yucatán con un periodista muy connotado de una revista que ha hecho reportajes a partir de solicitudes de acceso a la información, y él nos contaba, el problema no es el acceso a la información, el problema es saber contar la historia con la información que tienes responsablemente. Y del ciudadano es lo mismo, es hacerse de la información y ser responsable en cómo utilizas la información. Hace poco tuvimos un caso, por ejemplo, en el gobierno de Yucatán, de un programa social. En una solicitud de acceso a la información se accedió a las listas de beneficiarios de un programa. Y una ciudadana después publica en los medios de comunicación que encontró 4 graves inconsistencias o 8 graves inconsistencias de un padrón de 450,000 personas, en donde dice que había 4 personas fallecidas que habían recibido una cobija. La nota fue que había fraude en el programa, no que había obtenido toda la lista de beneficiarios y que solamente había encontrado 4. Entonces, ahí está la historia. Uno la cuenta de una manera y otro la cuenta de otra. Información útil. La presencia de los medios de comunicación en nuestra sociedad resulta de vital importancia. A nadie sorprende que los medios sean los informantes por antonomasia, el espacio de distracción, la mesa de debate o bien el foro de opinión de los ciudadanos y hasta el lugar donde pueden converger las más distintas formas de pensar. Sin embargo, debemos reflexionar en torno a que, como cualquier otro poder fáctico de una nación, los medios deben o no tener límites y quedar sujetos a las mismas condiciones que cualquier otro grupo de la población. Sobre esto existe un gran debate a nivel mundial, para lo cual el investigador Manuel Alejandro Guerrero, en su ensayo
medios de comunicación y la función de la transparencia, nos invita a comprender las presiones externas que deben sortear los medios para impulsar la transparencia en la gestión pública y brindar cobertura sobre aquellos asuntos que sean convenientes para ciertos grupos, o si existe la posibilidad de exigir a los medios que, como pilares de la democracia, brinden información alejada de toda presión externa. Los medios de comunicación, motivados por la función social que les dio origen, deben de contribuir en la supervisión y vigilancia de las acciones de gobierno, pero también deben ser auténticos aliados de los ciudadanos cuando en la promoción del respeto a sus derechos se trate. Ahora, es necesario entrar a una segunda etapa en el derecho de acceso a la información, de acuerdo a lo que señala el director de la revista Contralínea, Jorge Meléndez Preciado. Esta ley es producto de un movimiento social muy amplio que se expresó básicamente en el Grupo Oaxaca, y que no es una gracia, como lo ha señalado durante muchos años y lo vuelve a reiterar ocasionalmente el señor Vicente Fox, no es una gracia del gobierno, es una necesidad de la sociedad y de la ciudadanía. En segundo lugar, que la ley que tenemos es totalmente laxa y entonces hay datos que uno puede obtener. No lo digo ni siquiera yo. Hace 3 días la señora Jacqueline Pechard, que llegó a ser presidenta del IFAI, curiosamente estaba en el IFE, o sea que no es especialista en derecho a la información, nuevamente dijo que había que revisar la ley porque había una serie de negativas al respecto y que obviamente pues eso era incorrecto. Algunos que hemos hemos tenido acceso al IFAI, y yo tengo varios amigos ahí todavía, algunos pues han corrido, por cierto, pedimos información y de repente tardan 9 meses. Pedimos información y nos mandan unos documentos que son realmente ininteligibles, que están revueltos, que están los datos cruzados, que no vienen una serie de informaciones. Pedimos información y se niega. Y pedimos información y nos remiten nuevamente a las secretarías donde pedimos esa información para que ahí nos las proporcionen. Y hay toda una serie de informaciones que están clasificadas como seguridad nacional, cosa que debe de existir la seguridad nacional, pero hay otras que no son de seguridad nacional. Por ejemplo, ¿qué personas han viajado con Felipe Calderón en estos 3 años? ¿Cuánto ha costado eso? ¿A dónde han ido? ¿Por qué se han desplazado? ¿Son del grupo de la presidencia o son cuates de Felipe Calderón? Etcétera. No hay una contestación precisa. ¿Ha habido un cambio a partir de la llegada de la ley de transparencia? Digo, usted le ha tocado vivir los 2 momentos, Así es. Donde se obtenía la información por debajo de la mesa, tal vez con algunos contactos, Sí. y donde finalmente, bueno, pues hoy se trata de acceder a documentos públicos que confirmen la solicitud de información que uno está haciendo. ¿Ve un cambio? ¿Ve un cambio para bien? ¿Es un avance? Es un vaivén, y es el lógico vaivén que vive el periodista. En efecto, antes a uno le informaba un cuate en un café, en una cantina, en una capilla de algo. Oye, ojo, porque el gobierno de fulano de tal compró los terrenos aquí, hizo tal movida acá, las cosas farmacéuticas las está adquiriendo con su compadre Chompiras, etc. Bueno, uno no podía publicar eso, algunos periodistas sí, pero uno no. Entonces tenía que confirmar que la información que le daban a uno era la correcta para poderla publicar y no tanto hacer estallar la ira que había de algún gobernante, sino porque le podían correr a uno de sus medios. A mí me han corrido casi todos, pero era más sencillo, si uno cometía un dislate. Ahora es más accesible eso, pero insisto, a pesar de que es más accesible y directo, la ley no contempla eso. Y no contempla otra cosa, sanciones.
Yo puedo estar en un puesto directivo de la Secretaría de Educación Pública, comprar boletos de avión para una serie de personas y no pasa nada. Pongo un caso muy claro para que no se piense que divagamos, que lo solemos hacer. Los periodistas, como dice García Márquez, no somos relatores ni historiadores puntuales. Los periodistas tenemos datos y hacemos periodismo, o sea, literatura. Pero doy el caso del señor Raúl Muñoz Leos cuando era director de Petróleos Mexicanos. Su esposa se hizo liposucción, hizo una serie de masajes en no sé dónde, se fue a varios viajes, etcétera, etcétera. Todo está documentado por una revista en la que soy yo el defensor del lector, que se llama Contralínea. Que por cierto, esta revista y yo, junto con 3 compañeros más, estamos demandados por Oceanografía, la empresa que tiene relación con los hijos de Marta Sagún, los muchachos de Ibiza. Bueno, documentamos todo. El señor Raúl Muñoz Leo mandó una carta, ni siquiera a mí, que era el defensor del lector, sino al director, se le publicó la carta, se sacaron y se exhibieron los documentos y no pasó nada. Entonces, una ley del derecho a la información es muy importante para saber en una sociedad qué ocurre. Pero si no le sucede nada a aquel que hizo del presupuesto público un presupuesto privado, pues la ley también sirve a medias. Claro. Porque entonces podemos conocer cosas, pero el gobierno no sanciona nada. Ahí tenemos que entrar a una segunda etapa para ver cómo se hace. Decía hace poco el señor Reyes Heroles, que vino, que de repente se inhabilita a alguien. Bueno, aquí ni siquiera se inhabilita, sino se le exonera. Está el caso del señor Justo Ceja, del sexenio de Raúl Salinas, documentadísimo toda la serie de trapacerías que hizo, pasaron 11 años, está exonerado. Entonces, vivimos en una sociedad en la cual vamos avanzando paso a paso, y vamos avanzando, insisto, gracias a los movimientos de la sociedad, como pasó en 58, como fue en 68, como han sido en todas las etapas. Los gobernantes no se mueven, ni se moverán, ni aquí, ni en Alemania, ni en Japón, si no se les ponen frenos para que hagan su trabajo, por un lado, y para el otro lado, que en una rendición de cuentas informen, pero además, si no se les castiga, si cometen un ilícito. En diferentes lugares del mundo existen presiones de diversa índole sobre los medios de comunicación. Las sociedades más avanzadas fomentan la apertura de la información y la libertad de expresión. En México, vivimos cambios que pretenden establecer una nación más sólida en su democracia y en los derechos ciudadanos. Seamos parte de esta nueva etapa de ciudadanos comprometidos con el progreso. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.